En el videoblog de hoy voy a contestar algunos comentarios incómodos de los fans. ¿Estás listo? Vamos echando trazos. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Fers, creador del cómic Soul Keepers. Y como ustedes bien saben, hace poco más de 12 años tuve la oportunidad de arrancar y hacer realidad mi propio cómic. Y bueno, posteriormente, después de todos estos años, pues de estarme dedicando y echándole todos los kilos para hacer realidad este cómic mexicano y todos los retos con los que hemos estado enfrentándonos, finalmente tomé la decisión de poder transmitir este conocimiento a todos ustedes a través justamente de este canal de YouTube, Echando Trazos, que llevo ya poco más de 2 años con él y que bueno, pues ha sido la gran oportunidad para estar cerca de ustedes, para estarles platicando muchas de mis anécdotas y bueno, pues en cada uno de los programas vamos viendo algunos de los temas y evidentemente la parte de los comentarios, todos estos comentarios que constantemente ustedes me están dejando en mi canal, en mis redes sociales, bueno, la gran mayoría de ellos siempre son muy positivos, muchísimas felicitaciones, padrísimos. Y créanme que en primer lugar lo que quiero hacer es agradecerles a todos ustedes por estos comentarios positivos que al final del día son los que me dan la fuerza y la energía para seguir adelante con este canal. Pero bueno, como todo, de vez en cuando pues hay ciertos comentarios negativos, de repente ya empieza uno a tener uno que otro hater por ahí. Realmente cuando veo este tipo de comentarios negativos y empiezo a leer, la verdad es que muchas veces ya ni los termino de leer, los aviento por ahí. Sin embargo, de repente sí me he topado con algunos comentarios que finalmente puedo entender que no son ninguna clase de hate ni nada por el estilo, sino que son cuestionamientos y razonamientos que me están haciendo ustedes. Y la verdad es que yo estoy abierto a cualquier crítica positiva. Siempre es bueno el poderlo leer, el poderlo entender y sobre todo el poderles dar respuesta. Y bueno, estos comentarios que les voy a leer a continuación son comentarios reales que sí están allí puestos tal cual en el canal. Pero bueno, para mantener un poquito el anonimato de las personas que lo pusieron, en este caso nada más voy a mencionar las iniciales de sus nombres. Y bueno, voy a comenzar con este primer comentario. Este primer comentario cabe destacar que apareció en mi video de cómo hacer un cómic exitoso. Como ustedes bien saben, este video salió hace algunas pocas semanas. Es un video que está enfocado a darles tips muy específicos de cómo ustedes pueden hacer realidad su propio cómic. Fue un video con muchísimos comentarios, pero bueno, este en específico, que parece ser un comentario un poco incómodo, pero creo que vale la pena darle respuesta. Me pregunta el fan A, dice, bueno, faltó decir que también depende de los contactos que tengas para darte a conocer y el capital para invertir y soportar la falta de ingresos para dedicarse de lleno a la creación. Sí es verdad que la planeación y constancia son indispensables, pero todo eso sin dinero y sin contactos de poco sirve. Y quien diga que no, que me muestre un dibujante que antes de ser famoso no perteneciera a la clase media como mínimo. Entonces, bueno, un comentario interesante, un análisis que se está haciendo. Entonces, aquí está como queriendo dar a entender que si no tienes estos contactos, no vas a poder hacer realidad tu cómic. Esto, al final del día, no estoy totalmente de acuerdo, porque hoy en día, gracias a las redes sociales, cualquier persona tiene la posibilidad de hacerse contactos independientemente de cuál sea su nivel socioeconómico. Quizás antes sí era un poco más difícil porque pues sí tenías que tener ciertos contactos, pero hoy en día cualquier persona que tenga acceso al internet y que pueda abrir una página de Facebook, una página de Instagram, puede darse a conocer, puede dar a conocer su arte y fácilmente con el paso del tiempo puede ir generando estos contactos que necesita
para hacer realidad su cómic. Pero todo esto sin dinero, de poco sirve. Bueno, en realidad aquí también tengo que contestarle que también en este sentido no estoy de acuerdo con el comentario, porque hoy en día existen muchísimos mecanismos como tú puedes hacer realidad tu propio cómic, como tú puedes hacerte del dinero que necesitas para poderlo imprimir. Quizás antes sí tenías que acumular o ahorrar una cierta cantidad de dinero para poder arrancar y poder imprimir tu cómic, pero hoy en día existen muchas herramientas, muchas formas de fondearte previo a la impresión de tu cómic. Entonces realmente los mecanismos existen y por lo tanto no es ninguna excusa el tema del dinero para poder hacer realidad tu cómic. Estos obviamente son temas que más adelante iré desarrollando muchísimo más a detalle, donde te voy a dar tips muy específicos de cómo tú vas a poderte hacer más fácilmente de esa inversión que necesitas para poder imprimir tu cómic, para hacer realidad tu cómic, tu manga, tu novela gráfica. Pero lo que sí te puedo decir en estos momentos es que la parte económica y la parte del dinero no se convierten hoy en día en un impedimento para que tú puedas imprimir y hacer realidad tu obra. Bueno, esto también hay que entender por otra parte, y tal y como se los explicaba en un video anterior que había sacado, donde les explico si se puede vivir de los cómics, y definitivamente desde ese video yo les explicaba que no te puedes aventar solamente de lleno desde el principio si todavía no eres conocido, dejar a un lado todos tus demás trabajos y solamente ponerte a hacer cómics para vivir de eso. Eso se los expliqué desde este video y en este video donde les estoy explicando es justamente como mi principal consejo al respecto es que combinen al principio con otra actividad, es decir, una buena parte o varias horas de su día, obviamente dedíquenlos a hacer sus cómics, etcétera, etcétera. Pero otra parte, dedíquenlo en la primera etapa a alguna actividad productiva, otro tipo de actividad productiva que les pueda dar algún ingreso extra de dinero. Obviamente con el paso del tiempo, la parte de los cómics, la parte de la ilustración, todo esto va a ir creciendo y van a encontrar los canales para poder hacer más negocio y para poder hacer más dinero. Y ya llegarán a un punto donde podrán dedicarse totalmente de lleno a vivir de eso. Entonces definitivamente sí se puede vivir de los cómics, de la ilustración, de toda esta industria del entretenimiento. Entonces bueno, cerramos este comentario. Decía, y quien diga que no, que me muestre un dibujante que antes de ser famoso no perteneciera a la clase media como mínimo. Bueno, otra vez te puedo decir que estás mal. Yo he tenido el gusto y la oportunidad de conocer artistas que definitivamente no nacieron rodeados de riqueza ni mucho menos, al contrario, que con su trabajo arduo y un trabajo que han empezado poco a poco desde abajo hacia arriba, creciendo y creciendo, al día de hoy te puedo asegurar que estos artistas, que ya se han convertido en muy grandes artistas, mantienen a su familia completa gracias a dedicarse al tema de los cómics y de las ilustraciones. Han podido llegar hasta el punto al que han llegado. Y bueno, siguiente comentario. Como ustedes bien saben, recientemente empecé a sacar algunos videos en idioma inglés y bueno, esto también generó pues varios comentarios por parte de ustedes. Y aquí tengo uno muy específico que fue algo repetitivo, por eso lo elegí, de R, que me pone: oye bro, ¿no crees que deberías de hacer un canal solo para inglés? Siendo que el nombre de Echando Trazos puede confundir a los angloparlantes. Como lo ven, dice, siento que si combinas idiomas se te va a hacer un relajo, a menos que desde ahora todo sea en inglés. En ese caso, suerte, yo como siempre te seguiré viendo, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, muchísimas gracias y como este comentario, hubieron varios donde me decían que por qué en lugar de mantener el idioma inglés en este mismo canal, no habría otro. Y bueno, la realidad es que todo esto es parte de nuevas dinámicas que estoy haciendo en esta nueva temporada del canal. Definitivamente yo no soy
dueño de la verdad absoluta y solamente el tiempo pues me irá diciendo si las decisiones que he ido tomando son las adecuadas o no. Pero bueno, hasta este momento la manera como lo veo yo o la razón por la cual decidí meter programas en inglés es que al final del día el artista es el mismo, First, para cualquier parte del mundo. El cómic, mi creación, Soul Keepers, pues también es la misma para cualquier parte del mundo. Realmente, pues mucha gente lo ha podido disfrutar de diferentes países y obviamente yo sé que todos los que hablamos español, toda la parte de Latinoamérica, mi país México, toda Latinoamérica, Europa con España, pues ya lo hemos estado viendo y quizás nos rompió un poquito el ver el idioma en inglés, pero bueno, si la única barrera para que más personas puedan conocer de mi conocimiento, de mi trabajo, etcétera, etcétera, es el idioma, pues creo que vale la pena hacer la prueba, ¿no? Como ya les he dicho, de cualquier forma, mis videos van a estar subtitulados, los que están en español en inglés, los que estén en inglés van a estar en español. Creo que por ahí mi primer video que hice en inglés, tuve ahí un problema con los subtítulos en español. Yo pensé que ya estaban puestos por parte de YouTube y anuncié que ya tenía subtítulos. Pasó algo de tiempo y finalmente entendí que todavía no estaban bien cargados, hasta el día siguiente se pudieron cargar. Creo que esto generó un poquito de descontento por parte de algunos de ustedes, pero créanme lo que ya todos mis nuevos videos que voy a estar haciendo en inglés van a estar apareciendo con subtítulos en español. Tardan algunas horas, no es así como automático, no es como en el que en el momento que lo subo ya salen los subtítulos en español, va a tardar algunas horas, pero definitivamente algunas horas después ya los van a poder disfrutar con los subtítulos en español. Y creo que al final a todos nos sirve porque bueno, hay que perderle el miedo a este tema de las barreras de los idiomas. Creo que todos queremos que nuestro trabajo sea internacional. Creo que difícilmente alguien podría decir, no, yo solamente quiero que mi cómic lo lean en mi país. Creo que al final todos queremos que nuestro cómic, que nuestra manga, que nuestra novela gráfica se lea en muchísimos países. Entonces hay que perderle el miedo a este tema de la barrera de los idiomas. Y por último, la tercera y última pregunta que seleccioné para este videoblog. Como ustedes saben, recientemente acabo de sacar un video donde hago mi crítica del nuevo cómic que sacó este famoso youtuber mexicano, Andrés Navi. Y bueno, como era de esperarse, pues este video pues causó mucho revuelo, tuvo muchísimos comentarios positivos, negativos, haters de Andrés Navi que llegaron a mi canal, etcétera, etcétera. Pero bueno, creo que fue una experiencia interesante poderles haber compartido mi propio punto de vista. Y bueno, aquí hubo un comentario que me llamó muchísimo la atención. Este comentario lo hace L y dice: Andrés Navi, ponte a trabajar, boludo, que vivir de YouTube es para perezosos. Bueno, realmente, híjole, ¿cómo decirles esto? Bueno, en primer lugar, como ustedes bien saben, yo en lo personal, yo no me considero un youtuber, yo soy un artista de cómics. Finalmente, pues con el tema del YouTube, pues estoy transmitiendo pues, este conocimiento y este aprendizaje. Y muy probablemente le podría decir a este fan, a L, que antes de haber yo comenzado mi canal de Echando Trazos, muy probablemente yo también pensaba, igual que él, igual que tú, de decir, no, hombre, pues es que estos cuates, pues qué fácil, qué padre, lo único que hacen es que pues se graban y suben sus videos y a lo mejor muchos de ellos que son muy exitosos ganan muchísimo dinero y qué sencillito, ¿no? Pero realmente ahorita que cada vez más me he clavado en darle pues más calidad al canal, estar generando más videos en las semanas, etcétera, etcétera, me he podido dar cuenta y he podido constatar que la chamba de un youtuber, la chamba de estar creando los videos, los contenidos, todo lo que esto implica alrededor de, realmente es una chamba tan absorbente y tan compleja como cualquier otro tipo de chamba, y créanme, tiene muchísimo mérito para todos aquellos creadores de contenido. Sí es una friega. De verdad, yo ya lo estoy viviendo en persona y es tal cual como les digo, o sea, no crean que nada más uno de la nada agarra la cámara y se pone a grabar. O sea, cada uno de los videos tiene uno primero pues, que planear de qué se va a tratar el contenido.
Porque imagínense, todo el mundo, a lo mejor varias personas piensan en crear su propio canal, ¿no? Y a lo mejor el primer programa lo tienes muy claro de qué lo quieres hacer y el segundo y quizás el tercero también. Pero cuando llegas a la cuarta semana, a la quinta semana, pues ya las ideas se te empiezan a acabar. Y es ahí donde realmente el proceso de planeación, de qué vas a estar haciendo para cada uno de los videos, pues ya no se vuelven algo tan sencillo. Luego, obviamente, el tiempo que hay que dedicarle a grabar los videos, también eso es importante. Luego viene el tiempo de edición de los videos, porque todos estos videos pues no se hacen mágicamente, o sea, hay que dedicarles un tiempo importante de edición para dejarlos pues como ustedes los están viendo. Posteriormente viene todo un proceso, obviamente, pues de estarlos promoviendo en las redes sociales para que las personas los vean. Tienes que estar pues metiéndote en las redes sociales, generando también contenido no solamente para el YouTube, sino también para el Facebook, para el Instagram, para el TikTok. Y luego todo esto, pues de vez en cuando, como ustedes bien saben, se organizan que las dinámicas, que los giveaways, el tema de la interacción obviamente con todos ustedes. De repente uno quisiera contestarles a todo mundo, no siempre es posible, pero a muchísimos de ustedes les estamos contestando, les estamos echando todos los kilos para darles respuesta a muchas de sus preguntas. Y bueno, si suman todo ese proceso, al final se van a dar cuenta, es una chamba que consume muchísimo tiempo y créanme que está muy lejos de ser algo sencillo y facilito de hacer. Eso sí se los puedo decir. Una persona que hoy en día es exitosa con su canal de YouTube está muy lejos, créanmelo, muy lejos de ser una persona perezosa. Al contrario, la principal característica que necesita un youtuber para ser exitoso es la perseverancia. Entonces, creo que sí era importante aclarar ese comentario porque sí me llamó bastante la atención. Y bueno amigos, pues por el día de hoy será todo. Ya más adelante seguiré contestando muchos de este tipo de comentarios. Pero bueno, quiero invitarlos a que no se vayan a perder por nada del mundo el siguiente jueves el programa estelar de mi canal Echando Trazos. Por ahí traemos un tema pendiente, los materiales que tú necesitas para poder hacer realidad tu cómic. Echando Trazos con Fers.